Bueno, hoy está con nosotros en jueves de Plan México Marcelo Ebrard, secretario de Economía, a quien ustedes conocen muy bien. Y nos acompañan Raúl Escalante, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Lorena Madrid, vicepresidenta de Finanzas del Grupo Modelo, José Antonio Alfaro, director de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo. Ellos y ella nos van a presentar una inversión muy importante para México. Después el secretario de Economía nos va a presentar el portafolio de inversiones, que es un esquema de trabajo nuevo que se ha implementado para promover las inversiones en nuestro país. Y vamos a cerrar la conferencia, como siempre los jueves, con Mujeres en la Historia, con Noemí Juárez. Entonces, Grupo Modelo primero, adelante. Señora Presidenta, secretario Marcelo Ebrard, medios de comunicación, buenos días a todos. Hoy tengo el privilegio de representar a Daniel Cochenzo, presidente del Grupo Modelo, y a los casi 30,000 colaboradores que formamos parte de una empresa icónica de México y que ha sido parte importante del progreso del país durante los últimos 100 años. Grupo Modelo es la empresa líder de la agroindustria cervecera mexicana, cuyos productos acompañan a los mexicanos en nuestros momentos de convivencia y celebración. Representamos el 1% del PIB nacional y nuestra cadena de valor abarca desde el campo hasta las tienditas de la esquina. A lo largo de un siglo hemos crecido con el país, desde nuestra primera cervecería aquí en la Ciudad de México hasta hoy llevar las marcas más valiosas y representativas de México a más de 180 países. Estamos con México como los buenos amigos, en los momentos buenos y en los no tanto. Por ejemplo, durante la pandemia, colaboramos con el gobierno para la rehabilitación de hospitales indispensables para atender a la población. Hoy, señora Presidenta, venimos a renovar nuestro compromiso con el país. Con mucho orgullo, Grupo Modelo anuncia que en el periodo 2025-2027 realizaremos una inversión de más de 3.600 millones de dólares en el país, alineada con el Plan México. Esta inversión tiene 5 grandes ejes. 1. Modernizar nuestras cervecerías y fábricas verticales, lo que nos permitirá producir más con menor consumo de agua. En la última década hemos reducido en un 30% la cantidad de agua requerida para producir cerveza, lo que nos permitió, a la luz del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, ceder de manera definitiva a favor de la Conagua 20 millones de metros cúbicos de agua concesionados. 2. Impulsar la economía circular, invirtiendo en más envases retornables y en programas de reciclaje de vidrio. 3. Modernizar a nuestros clientes, sobre todo a las 300,000 tienditas que venden nuestros productos, con tecnología, créditos y mejoras en infraestructura, como refrigeradores eficientes y fachadas nuevas. 4. Reforzar la proveeduría local. Alrededor del 70% de los insumos que hoy utilizamos son nacionales, pero sin duda hay muchas oportunidades para seguir creciendo este número. Y 5. Impulsar y patrocinar experiencias positivas para los mexicanos, como lo son festivales, ferias, conciertos, deportes y entretenimiento, queriendo destacar la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Finalmente, queremos compartirles que Grupo Modelo ya comenzó con las celebraciones de su primer centenario, siendo la primera empresa en sumarse al lanzamiento del programa Hecho en México. Señora Presidenta, en Grupo Modelo confiamos en este país, confiamos en su gente. Aquí empezó nuestra historia hace un siglo y aquí seguiremos construyendo con usted los próximos 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Marcelo. Gracias. Bueno, con su permiso, señora Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Lo que les voy a presentar hoy muy brevemente es una iniciativa que la Presidenta Sheinbaum nos pidió hace más o menos 9 meses y que, si me ponen la siguiente, gracias, y que es en esencia lo siguiente. Primero,
buscar el sector privado en todo el país y en el exterior para identificar los proyectos de inversión en nuestro país que tienen más impacto en empleo o que pueden tener un gran impacto en la economía de la región y de todo el país. Esa es la primera tarea. Segundo, identificar qué necesitan o qué es necesario para que esa inversión tenga éxito. Normalmente tiene que ver con muchas decisiones, trámites e instancias del gobierno. Y la tercera, que nos organizáramos entre las diferentes dependencias e instituciones del gobierno para facilitar esa inversión. Son los tres objetivos de este portafolio. Bueno, ahora, ¿en dónde estamos ahorita? ¿Cuántos proyectos hay? ¿Cuánto valen? Si me ponen la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, al día de hoy tenemos 1.937 proyectos registrados y trabajando con estas empresas. Abarcan los 32 entidades de la República. Ahora, ¿dónde tenemos más ahorita? Baja California, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua. Pero están todos los estados. ¿Cuál es el monto de las inversiones, como por ejemplo hoy que se están anunciando 3.600 millones de dólares, que están dentro de este monto que les presento el día de hoy? El monto de inversión de este momento al término de la actual administración son 298.000 millones de dólares de inversiones. Esto más o menos representa el 16% del Producto Interno Bruto de nuestro país. 298.000 millones de dólares, Presidenta, es lo que tenemos el día de hoy. Me preguntaba alguien, oye, ¿no se han cancelado alguno? Ninguno ha sido cancelado hasta hoy. Es importante que lo sepamos, porque luego se dicen cosas que no son. Ningún proyecto se ha cancelado. Estamos concentrados ahorita, así nos lo pidió la Presidenta Sheinbaum, en 446 proyectos que tienen diferentes tipos de retos, que tienen que ver con agua, medio ambiente, energía, economía, la propia Secretaría, infraestructura, entre otros. Tenemos que resolver estos 446 para que vayan al mismo ritmo que el restante 1937 que les comentaba yo ahorita. Tiene que ver con industrias manufactureras, energía, agua y gas. Hay una gama muy amplia de inversiones que ya en otra ocasión, si me lo permite la Presidenta, pues hago una presentación más detallada. Pero esto es para que ustedes tengan el cuadro, que es lo que me pidió la Presidenta Sheinbaum, de dónde estamos con este portafolio. Bueno, pues aquí estamos. 1937 proyectos confirmados, informados por las empresas, verificados, 298.000 millones será la inversión, como la que hoy nos acaba de anunciar el Grupo Modelo. Entonces, Presidenta, pues es donde está el portafolio a esta fecha. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, pues quiero aprovechar para agradecer al Grupo Modelo, no solo por la inversión en el país, sino ahora que lo mencionaron, cuando fui jefa de gobierno, nos ayudó Grupo Modelo a remodelar un hospital, un centro hospitalario, vamos a decirle así, que se había construido en la administración anterior a la que nosotros habíamos llegado y que no tenía uso porque tenía varios problemas. Entonces Grupo Modelo donó todos los recursos necesarios para poderlo poner en operación. Es el Hospital La Pastora en la Gustavo Madero, y funcionó como hospital COVID durante el periodo pues más intenso del COVID. Muchas gracias. Siempre que agradecer engrandece a las personas, pedir perdón y agradecer. Y de paso les anuncio que esa inversión que hicieron, muy importante, este hospital está a cargo de IMSS Bienestar ahora y va a ser un centro de atención para cáncer de mama para las mujeres, así que pues rindió frutos hacia adelante. Bueno, este es un agradecimiento y esta inversión tan importante de esta industria cervecera para nuestro país. Y lo que nos comenta el secretario de Economía es muy importante porque el secretario está coordinando una mesa de trabajo para que las inversiones salgan, porque muchas veces
quedan en burocracia, en problemas. Entonces él coordina a varios secretarios de Estado que tienen que ver con trámites o con gobernadores o incluso presidentes municipales para que las inversiones realmente salgan adelante. Esta cantidad tan importante de empresas que quieren invertir en nuestro país. Bueno, esta es la información, hoy fue más breve. Adelante, pasamos a las preguntas. Vamos acá. Muchas gracias. Muy buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el Plan México, cómo van pues los avances de esta estrategia, y también preguntarle sobre el tema de electromovilidad, ya que forma parte de este plan. ¿Cómo va el tema de electromovilidad y en qué le va a beneficiar a la Ciudad de México? Ayer estuvo con la jefa de gobierno. Preguntarle sobre ese tema. Sí. ¿Quieres comentar del Plan México, maestro? ¿Cómo vamos? Bueno, muy brevemente, con su permiso, señora Presidenta, te diría, el Plan México fue el primer país que presentó un plan como ruta de navegación previo a todos los acontecimientos que hemos visto las últimas semanas. Ahora, ¿cuál es la esencia del plan? Bueno, evidentemente, aumentar nuestra producción nacional, nuestro contenido nacional, recuperar el orgullo por México, hecho en México, fomentar la inversión nacional o en México para reducir importaciones, ampliar las capacidades de infraestructura, ampliar nuestra capacidad de generación de energías limpias y de energía eléctrica, nuestra soberanía alimentaria y nuestra soberanía energética. Todo eso, te estoy haciendo una síntesis muy apretada, es lo que se propone el plan. Estas inversiones que hoy presentamos es eso, es llevar a cabo esa inversión. Y desde luego aquí se han venido presentando en la mañanera ya los diferentes planes y decisiones que la Presidenta ha tomado en todos los campos para lograr los objetivos que se tienen planteados en el plan. Yo diría que el plan tiene un avance sustantivo a estas fechas, tanto en lo normativo como en la operación y en la inversión. Yo estaría optimista porque vería, y con eso concluyo este comentario, primero que fue acertado planearlo con antelación. Ahora van a ver ustedes que muchos países van a seguir planes parecidos, sin que esto parezca que nos sentimos demasiado, sino decir nada más que se tomó a tiempo, se determinó esta ruta de navegación. Y por último decir que las capacidades de México y la posibilidad de atracción de inversiones, yo veo que van a crecer en función de lo que está ocurriendo. Es decir, la capacidad de competencia de México va a crecer. No solo por las negociaciones que también ya ha informado aquí la Presidenta Sheinbaum, que encabeza con el Presidente Trump, sino porque la posición de México ha estado en términos relativos mejorando. Hoy exportar de México es más barato que desde casi todos los países del mundo. Entonces tenemos nuevas posibilidades y por ventura pues tenemos un plan ya hecho que estamos siguiendo, toda la administración pública y también el sector privado y otros sectores. Si tendríamos que ponerle un porcentaje del avance del Plan México, ¿cuánto le pondría, secretario? El que teníamos previsto para esta fecha, todas las fechas que anunció la Presidenta Sheinbaum se han cumplido, incluyendo el portafolio que acabo de presentar. O sea, vamos en tiempo. Muchas gracias, secretario. Presidenta, Fíjense que me acordé también que en electromovilidad hicimos algo con Grupo Modelo. Aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, hay una industria que desde hace muchos años, una empresa que desde hace muchos años diseñó un motor eléctrico y entonces aprovechó las capacidades de esta empresa y se juntaron con Grupo Modelo y hicieron varios de sus pequeños camiones para repartir eléctricos gracias a esta coordinación que, por cierto, estuvo bajo la dirección de Rosaura Ruiz, que entonces era secretaria de Ciencia y Tecnología en la ciudad y ahora está a nivel federal. Y con la jefa de gobierno ayer nos da mucho gusto que se haya podido inaugurar 4 estaciones más del metro, de la línea 1. Clara le está dando seguimiento y con ella tiene un plan muy ambicioso para el transporte público y nosotros vamos a apoyar en terminar el tren insurgente, que es el tren Toluca-México,
falta todavía de Santa Fe a Observatorio. En los cablebuses que está haciendo, particularmente uno que va de la parte alta de la alcaldía Tlalpan al metro Ciudad Universitaria. Terminar el trolebús elevado que va de Chalco hasta Santa Marta y la rehabilitación de la línea A del metro, que es muy importante por los hundimientos. Esos van a ser los apoyos y ella además pues tiene sus propios proyectos en la ciudad. Siguiendo con el tema del Plan México, Presidenta, usted el martes inauguró la Feria Aeroespacial 2025. En el Plan México también habla mucho de este sector. Preguntarle si se van a sacar algunas iniciativas, sobre todo con respecto a la ley de espacio ultraterrestre, qué modificaciones va a haber para seguir fortaleciendo este sector. Ha crecido muchísimo esta industria en México. Estamos entre los 10 países exportadores. Hay muchos estados que han recibido inversiones en este sentido. Se producen muchas autopartes de aviones. Cuando Marcelo fue canciller, se hizo un acuerdo con varios países de América Latina para esta agencia, ¿no? La Agencia Espacial. Ahora queremos invitar a Brasil. En aquella época no se incorporó porque Brasil pues es una potencia, particularmente en aeronaves. Entonces es una de los sectores que estamos promoviendo y que tiene mucho potencial de desarrollo en nuestro país. Ya para finalizar, Presidenta, preguntarle también ¿cómo México puede ser tan atractivo o qué ventajas ofrece México en comparación a otros países para seguir invirtiendo? Sobre todo el pueblo de México, las y los mexicanos, que somos muy trabajadores. Y ahora, además del trabajo, del compromiso de las y los mexicanos siempre, porque lo he dicho muchas veces, esta imagen que promovieron durante un tiempo del mexicano sentado con su sombrero debajo de un nopal como si fuéramos flojos, es completamente falsa. El pueblo de México trabaja aquí y nuestros migrantes trabajan allá y hacen avanzar la economía de los Estados Unidos. Entonces eso es lo primero. Segundo, hay cada vez más calificación en el empleo. La industria automotriz se ha desarrollado en nuestro país porque hay cada vez más empleo calificado y en todo México, no solamente en algunas zonas. Por ejemplo, la industria aeroespacial, me sorprendí en uno de los espacios que están para la feria, pues todos los CONALEPs, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, universidades de los estados, que tienen carreras que están vinculadas con la ingeniería aeroespacial. México es de los 3 países que produce más ingenieros e ingenieras del mundo. Y eso es de universidad, primero de los centros de educación media superior con mucha capacidad y de las universidades y tecnológicos que ha desarrollado México. Entonces es sobre todo la gente. Eso es lo que nos da. Antes se presumía la mano de obra barata. No. México es grande y tiene todo para seguir desarrollándose. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos a ver acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle, Presidenta, un tema que hemos llevado, hicimos una serie de 6 reportajes sobre la Universidad Pedagógica Nacional, pues docentes de 72 unidades, son 72 unidades, docentes de varias unidades que están en 32 estados, en los 31 estados y en la Ciudad de México, piden exámenes de oposición porque, hay
en algunos casos más de 20 años, en donde no se han hecho exámenes de oposición. Hay que comentar que esta Universidad Pedagógica Nacional en la parte académica depende de la Federación, en la parte administrativa depende de los estados, es un poco complejo. En el caso de Puebla, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ya se comprometió a empujar los exámenes de oposición, esperamos lo concrete. Hay que recordar que en los últimos 4 sexenios en Puebla, pues se dieron plazas de manera discrecional. Hubo varios docentes que hicieron esa denuncia y emitieron varios oficios en atención ciudadana. Desde junio de 2024, afortunadamente, se revirtieron las últimas plazas otorgadas. Estas plazas, pues, se han entregado de manera discrecional en, digamos, conjunto, en complicidad, autoridades de CEP, o sea, las autoridades de CEP estatal, el sindicato, la sección 23, particularmente en Puebla, y los nuevos directivos actuales de la UPN. Como le digo, afortunadamente pues se revirtieron estas plazas, me parece que falta una por revertir, no se han metido esos oficios, creo que lo van a meter los docentes que han estado denunciando, pero el tema de los exámenes de oposición no solo es de Puebla, estamos hablando, son muy pocos estados, por iniciativa más de los estados, que han hecho exámenes de oposición. Y el hecho de que no se hagan exámenes de oposición pues deja en desventaja a decenas o centenas de maestros horas clase con un sueldo de 90, 100 pesos digamos por hora, sin prestaciones, sin posibilidad de hacer antigüedad. Y bueno, pues esa es mi primera pregunta. Le comentamos a Mario Delgado, yo creo que lo primero es hablar con los docentes y con los estudiantes para poder tener pues una vía, una ruta de fortalecimiento de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues antes de hacer un planteamiento, pues lo primero es escuchar. Entonces le comento al secretario de Educación para que pueda atender el tema. Gracias, Presidenta. Ahí también tendría que participar la rectora actual, creo que se llama Rosa María Torres, para impulsar pues estos exámenes de oposición. Por otro lado, Presidenta, quisiera preguntarle sobre, bueno, ya va avanzada el tema de la reforma del Poder Judicial, pero un tema donde pues que hay preocupación, yo sé que sería después, pero el tema de las fiscalías, la Fiscalía General, las fiscalías estatales, porque de acuerdo a datos, ahí se atoran hasta el 50%, incluyendo la de Puebla, me refiero en general, de las denuncias penales, no avanzan porque muchas veces no se hacen de manera correcta las carpetas de investigación. ¿Cómo está previendo? Ya había dicho la consejera jurídica que el tema de las fiscalías es un tema también importante. ¿Cómo se está previendo de parte de la Federación? Vamos primero a avanzar en Poder Judicial y ya luego pasamos a las fiscalías. Sí, muchas gracias. Y finalmente, sobre el tema de economía, pues, ¿qué opina para usted o para el secretario? ¿Qué opina? Pues ya se ha comentado todo el tema de los productos chinos. Digo, China, hay que decirlo, fue un país muy inteligente porque pues en lo que muchos países, incluyendo Estados Unidos, pues varios años pues estaban pensando en invertir en guerras o propaganda, pues China se aplicó. Sin embargo, aplicó porque pues produce barato, produce bien, digamos. Sin embargo, esto también ha afectado a las economías, México, una de ellas. ¿Por qué? Porque dejó en desventaja por el neoliberalismo, que no se le dio el apoyo a la industria nacional. Entonces, ¿por qué, digamos, entró, o si bien las aduanas se está revisando que ya no entre tantos productos chinos que sí dejan en desventaja? ¿Cuánto, si se tiene un corte de mercancía incautada en Puebla, pues ya son varias tiendas, 18, 19 tiendas? En la última estuvo el titular del INPI, Santiago Nieto. Si se tiene un corte de cuánta pues mercancía incautada, tanto nacional como por estado, y si también, no sé, de parte de la Secretaría de Economía se está haciendo como un listado de todos los productos que se podrían estar produciendo en México en esta sustitución de importaciones y qué empresas podrían estar produciéndolos
digamos, a partir de ahora, porque a final de cuentas puede ser una gestión también de las autoridades federales y de las autoridades estatales. A ver, todos estos productos se importan y pues vemos que fábricas podrían estarlos produciendo, sobre todo porque pues se tiene que fortalecer la economía. Si quieres comentar mi incautación. Bueno, yo diría que derivado del Plan México, decía yo que el objetivo es aumentar nuestra producción nacional, reducir en todo lo posible, en todo lo que se pueda, las importaciones. Se han tomado diversas medidas. Un primer capítulo son aranceles. Por ejemplo, en textiles se ha determinado imponer un arancel de 35%. Esto tiene mucho que ver con Puebla, porque Puebla, como tú sabes, es un estado que tiene una industria textil importante, que ha tenido afectaciones. Ahora, ¿por qué se impone ese arancel? No es a un país, es un arancel en general. ¿Por qué se impone? Porque hemos visto que se nos está vendiendo por muchos países productos demasiado baratos. Es decir, suponemos que tienen como ventajas estructurales, no un producto, sino todos, y son demasiado baratos respecto a lo que podemos producir en México. Entonces, por eso se puso ese arancel respecto a textiles, es un ejemplo. Segunda medida, revisar importaciones temporales. México tiene una disposición y una organización para facilitar que las empresas que exportan, no solo a Estados Unidos, a cualquier país del mundo, puedan importar diferentes bienes intermedios que necesitan para terminar su producto. En ese caso, no los grabamos. Entonces tú importas una parte, por ejemplo, automotriz, la integras al vehículo y luego la exportas. Pero había algunas empresas que han abusado de eso para introducir, ¿qué? Principalmente textiles y calzado, golpeando nuestra industria nacional. Entonces, por instrucciones de la presidenta hicimos ¿qué cosa? Ver qué empresas son. Bueno, ya sabemos las principales, ¿eh? Una sola empresa de esas en un año importó más de 10,000 millones de pesos. Bueno, ya les daré les doy la lista, son 4, ya les dimos a conocer. En Tijuana, en Ensenada, en Jalisco, y con mucho gusto yo les doy los nombres antes de terminar la reunión, para que sepan. Ya se clausuraron sus actividades, pero además nos instruyó la presidenta que se solicitara a la UIF que se congelen las cuentas de los propietarios, es decir, que haya una consecuencia, cosa que ya se hizo. Y otra, que se solicitara la cancelación de la licencia o patente de agencias aduanales. Entonces todo eso se está haciendo hoy, es una realidad. Es una segunda tarea. Bueno, una tercera tarea ya es más por el lado de promoción, que es ¿en qué nos estamos concentrando? Bueno, pues nos fijó la presidenta en qué nos tenemos que concentrar. Por ejemplo, México va a producir semiconductores, entonces tenemos que apoyar a la empresa que lo va a hacer, que está trabajando en ello, Rosaura Ruiz, pues de manera muy especial por el proyecto que aprobó la presidenta en ese sentido, que va a hacer que México pueda participar en esto. Y ahí ya es un trabajo con Nacional Financiera, con Fondo de Fondos, para lograr que tengan los recursos necesarios para instalarse sus plantas o su planta y empezar a producir semiconductores. Entonces tiene que ver con todo ese umbral que acabo de explicar. Todo eso se está haciendo, ¿no? Es parte del Plan México. Y con mucho gusto yo les mando los nombres de las empresas que hemos cerrado y de las agencias aduanales que ya solicitó su cancelación de patente. ¿El corte de cuánta mercancía china estaría incautando, el corte de cuánta mercancía china estaría incautando, tanto nacional como por estado? Ya sí lo tenemos también, con mucho gusto lo paso. Hay dos criterios, uno es piratería y otro es mercancía que no acredita su estancia legal en nuestro país. Ahí participan varias instancias: Sistema de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Agencia Aduanal y por supuesto la Secretaría de Economía. Pero con mucho gusto te paso el informe. Bueno, a todos.